La resiembra de ryegrass sobre los campos los campos deportivos de Bermuda. Bueno, otra vez, gracias por habernos invitado a la STMA. Voy a tratar de explicarles y aumentar sus conocimientos sobre, bueno, ese es el objetivo de la STMA, ¿no? Y, trabajar sobre la seguridad de los campos. Me mandaron a mí para tratar de compartir más conocimientos con ustedes a medida que avanzamos. Ya hablamos de dónde hago la investigación, pero hemos hecho algunas pruebas de resiembra utilizando distintas de ryegrass sobre Bermudas y tratando de ver cómo son las mejores variedades y cuáles son las diferencias entre las variedades y que también aceptan la resiembra. Y entonces vamos a hablar de los estudios que hicimos y de algunos temas en general. Bueno, estamos tratando de evitar esta mala calidad de juego de los campos de deporte. Estamos tratando de evitar las áreas peladas. El césped se desgasta, obviamente. Estamos tratando de mantener la cubierta en toda la superficie, que eso va a aumentar la dureza de la superficie si se pierde el césped y también se reduce la tracción. Entonces estamos tratando de mantener una superficie de juego uniforme para que cuando los atletas corran por todo el campo, las fuerzas de su cuerpo sean todavía buenas y no vaya a aumentar el potencial de lesiones para estos atletas. La resiembra da muchos beneficios para los que no la usan demasiado. Les cuento que mejora la estética. Tiene gente que viene, quiere ver el campo verde, no quiere ver un campo en dormición marrón. Mejora el aspecto estético, mejora la jugabilidad porque es una superficie uniforme, porque está el césped en crecimiento. Pueden aumentar los ingresos porque pueden jugar partidos que por ahí antes no se podían jugar porque no estaban en el campo de condiciones, y el potencial de seguridad. Repito que estamos hablando de las transiciones entre las áreas con césped y las áreas peladas, y cuando se va desgastando, si está en dormición, la bermuda no tiene la posibilidad de volver a crecer y regenerar el césped que se dañó, entonces empieza a haber áreas peladas, y esto se debe a que el césped está en dormición. Entonces un campo de atletismo en dormición se ve así, color tostado, no está verde, no es lindo. A veces se puede jugar en este campo, pero se empieza a desgastar cada vez más el césped y es un problema que tenemos que resolver con el tiempo a medida que planificamos más partidos. Entonces la resiembra nos da un césped verde que puede hacer la transición hasta la primavera, y hay algunas cuestiones cuando uno entra en la transición. El ryegrass perenne es el tradicional con el cual se hace mucho de la resiembra y tiene una tolerancia al calor, un problema de tolerancia al calor en el verano, y se puede morir, por lo menos en Tennessee no dura todo el año. No sé qué les pasa a ustedes acá en esta zona, pero en Tennessee si ustedes no lo matan después, el ryegrass forma matas, y entonces en la bermuda crece sobre el suelo por rizomas, y entonces se mezcla todo esto y el ryegrass se forma matas, y ahí está donde están las cabezas florales o cabezas de semillas, y si no hacen una transición y no lo eliminan de la bermuda, cuando viene el verano tienen estas matas de ryegrass que la pelota golpea o puede provocar tropezones cuando los atletas corren. Entonces hay que manejar el manejo de este ryegrass en matas. Es muy importante para mantener la seguridad y el rendimiento del campo en óptimas condiciones. A veces hay efectos a largo plazo sobre la bermuda. Si hacen transición demasiado tarde, la bermuda tarda en recuperarse el verano siguiente, entonces no quieren hacer esto, hay que ayudar a esa transición. Y otro gran problema es cuando se produce la transición. ¿Ustedes tienen una interrupción en que se puede hacer la transición o no? ¿Cómo va a funcionar eso?
Les mostré la diapositiva antes y pueden ver ahora la estrella roja un poquito mejor. Eso es Knoxville, Tennessee, donde vivo yo, donde trabajo yo, y toda la otra banda pueden ver que tenemos la zona de transición ahí. Los estados que están más al norte o más al sur no tienen tanta transición. Entonces, por lo general, en esa área de los Estados Unidos es donde estamos teniendo que resembrar con ryegrass a medida que pasa el año. Y aquí vemos el campo de la Universidad de Tennessee. Esa es la cancha de fútbol americano y así se ve en la resiembra. Pueden tener buenos dibujos y franjas, y es mucho mejor que la bermuda para eso. Y hemos visto muchas veces la realidad de los céspedes no resembrados y se ven así, porque van a jugar muchos eventos sobre estos céspedes no sembrados y no va a haber pasto para recuperarse. Y se desgastan y la primavera siguiente tienen mucha muerte, muchas plantas muertas de bermuda. Entonces, cuando están tratando de determinar el momento, ¿cuál es el mejor momento para la resiembra? Quieren que la temperatura esté, tiene que hacerlo a la temperatura correcta, no en cualquier momento. Y por lo general 4 o 5 días con 20-26 grados centígrados. Necesitan más o menos ese rango. Les voy a decir exactamente en Argentina, no en Tennessee, no en la Argentina, pero en general queremos que haya una pausa en el cronograma de partidos o de actividades. En Tennessee tenemos una semana o dos sin partidos o van a jugar de visitantes y entonces ahí queremos hacer la resiembra cuando la temperatura es correcta. Y ya les dije que la bermuda entra en dormición, pero no queremos hacer que el campo esté totalmente en dormición antes de hacer la resiembra, para que los jugadores no lo noten tanto. Simplemente van haciendo la transición de uno al otro, está creciendo el ryegrass y ya está listo para usarlo durante el periodo más frío. Y no hay que hacerlo demasiado temprano para la maduración del ryegrass y hay que hacerlo cuando las condiciones son favorables ambientalmente. Cuando hace demasiado calor, el ryegrass puede morirse y tener muchas enfermedades. Entonces no hay que hacerlo cuando hace demasiado calor porque se produce estrés por intolerancia al calor, pero hay que hacerlo, sin embargo, hay que hacerlo en el momento que sea el buen momento para el ryegrass. En los campos de deportes o en las canchas de golf, lo que hay que empezar a hacer es reducir la altura de corte. Posiblemente hacer corte vertical antes de la resiembra. Y acá estamos viendo lo que estamos tratando de crear un canal para que la semilla llegue a la superficie. O sea, que tener en cuenta el contacto entre la semilla y el suelo. La clave es cómo hacerlo. Se puede hacer el corte vertical de muchas maneras. Como Gab dijo antes, hay muchas cosas distintas para tratar de abrir la superficie, abrir ese césped que es muy denso y hay que tratar de crear áreas dentro de la densidad para que la semilla llegue al suelo para tener el contacto para poder crecer. Y después pueden hacer siembra al voleo o simplemente tipo siembra directa, donde pueden perforar con púas, ¿no? Perforar el suelo y colocar las semillas adentro. He hecho las dos son muy eficaces. Una cosa es buena, es dividir la dosis y ir en dos direcciones diferentes. Pueden ir a lo largo y a lo ancho y entonces así pueden llenar bien la cancha con una cubierta vegetal muy densa que tenga buen aspecto desde todos los ángulos del campo de juego. Y una vez que hacen esto, hay que hacer el arenado, el carpetado y hacer el cepillado y pasar el rolo, y a veces necesitamos estas cubiertas de crecimiento para campos atléticos a fines de la temporada. Queremos conservar la humedad, queremos que siga creciendo bien. A veces hace demasiado frío e incluso el ryegrass no se la banca bien. Entonces usamos esas cubiertas de crecimiento, mantas de crecimiento. Les vamos a mostrar algunas porque mantienen la humedad y la temperatura. ¿Qué necesita para
para que los atletas tengan un buen rendimiento. Necesitamos luz para el césped, agua, oxígeno, dióxido de carbono, minerales, fertilizantes, distintas cosas van a necesitar y la temperatura correcta. Entonces hay muchas cosas que necesitan para tratar de ayudarlos a ayudar el césped a crecer. Entonces estamos tratando de mejorar el césped en todas estas condiciones para ver cómo las hacemos más favorables para que puedan crecer. Por ahí necesitan más oxígeno, por ahí la zona de las raíces está compactada, tenemos que airear para tratar de ayudar al contenido de oxígeno, dióxido de carbono. Por ahí no hay que preocuparse porque hay mucho, suficiente en la atmósfera. Y luego, ¿qué minerales están necesitando específicamente para estos céspedes? Ya sabemos que en la bermuda le gusta mucho el nitrógeno, pero el ryegrass no necesita tanto. Entonces hay que variar el aporte de nitrógeno para ayudar a sobrevivir y a crecer. Entonces, como ha establecido el ryegrass en la bermuda, no solamente va a necesitar nitrógeno, sino que va a necesitar otras cosas. Entonces, vamos a avanzar. No queremos pelar la bermuda, queremos bajar la captura de corte, no queremos pelarla, no queremos estresarla porque está desacelerando, no está creciendo tan rápido. Entonces, estamos tratando de tener crecimiento activo, pero tampoco queremos que entre en shock porque va a empezar a consumir todos los carbohidratos y todos los depósitos que no queremos que use. Entonces, hay varias maneras de resiembra. Les voy a dar algunas sugerencias que yo veo que funcionan para mí, que funcionan para muchos de los superintendentes que nosotros conocemos. Se pueden tomar un cepillo y pueden cepillarlo para para que el pasto se pare. Hay varias rastras distintas. He usado cepillos que se empujan. Básicamente están enderezando el pasto para que la semilla llegue al suelo. Están tratando de preparar el césped para que la superficie tenga un poquito esté un poquito floja para que llegue la semilla. El corte vertical es muy bueno porque abre la cubierta y brinda un área de suelo expuesto para que lleguen las semillas, y eso es muy importante. Y después, no importa si van a hacerlo al voleo, la semilla, o la van a poner en los surcos o en los orificios, tienen que hacerlo. El carpeteado con arena ayuda a incorporar la semilla. Van a pasar el cepillo para incorporar la semilla al suelo. Y después, lo que es muy importante, hay que regar y mantener la semilla húmeda hasta que germina. No quieren dejar de regarla, le dan el agua inicial, la regamos 20 minutos y nos paramos. No, hay que seguirla regando para mantenerla húmeda hasta que empiece a germinar y que esté bien avanzada la germinación. Y acuérdense que en la resiembra la clave es que solamente quieren resembrar donde quieren que crezca el pasto. Estas son parcelas que nosotros estábamos resembrando y un alumno se equivocó de a cortar la sembradora y anduvo caminando por todos lados y resulta que sembró de todo, por todas partes, pero asegurarse de que la semilla llegue donde queremos, porque no queríamos ni estas vueltas ni la banda esa que está allá. Una vez que cortaron el césped, están listos para jugar. Queremos ese rendimiento óptimo del césped para tener una superficie uniforme arriba. El crecimiento está avanzando bien. Entonces, otra pregunta que con frecuencia me hacen cuando hablamos de resiembra es: ¿qué césped es mejor? ¿Hay un cierto tipo de ryegrass que ustedes recomendarían? Y nosotros hemos hecho varios estudios estudiando ryegrass híbrido y ryegrass perenne, y pueden ver que a la izquierda el híbrido tiene un color un poquito más claro, el perenne más oscuro. Las pruebas, los anuales y los híbridos no andan tan bien como el perenne. Acá está el estudio que hicimos: 8 ryegrass perennes, 3 híbridos y 1 anual. Y pueden ver la diferencia de color. Una cosa que yo les recomiendo que hagan es que si quieren probar distintas semillas, distintos tipos de pasto, tengan algunos parcelitas en su campo para probarlas, vean qué es lo que más les gusta
temporada y se está tratando de determinar cuál es el mejor césped. Pero por el estudio que hicimos encontramos que uno recibe lo que paga y el perenne siempre es el más caro, pero da el mejor rendimiento. Y nos da buena tolerancia al calor. En comparación con los otros, el problema es en la primavera es que el césped se moría antes de que estuviera listo para dejar de crecer con estos ryegrass anual, y los perennes duran más. Y con el híbrido también. Entonces a nosotros nos gusta el perenne, encontramos que tiene mejor tolerancia al desgaste en nuestras condiciones en Tennessee, y uno es eso lo que está buscando. Así que pueden ver cuál es el pasto correcto para ustedes, y a veces las semillas baratas no van a ser tan buenas como las más caras. Entonces uno realmente obtiene aquello por lo que paga y va a tener una mejor superficie con unas semillas de alta calidad. De esa calidad hay que considerarla cuando uno está buscando el tipo de césped, y muchas veces estos céspedes han sido probados en campos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un sistema donde muchas universidades cultivan los céspedes, ven cómo andan y después se informan en el sitio web central donde ustedes pueden ir a ver cómo anduvieron los céspedes en distintos lugares. Hay distintas variedades de ryegrass anual, perenne, y entonces pueden ver cuál fue su rendimiento, la tolerancia al tráfico, como les dije antes. Y bueno, hay que tener todas esas consideraciones. Y estamos buscando céspedes que empiezan a desaparecer, que tienen, o sea, empiezan a declinar, y entonces en el momento que queremos que declinen para tener la transición, y pueden utilizar especies alternativas si la calidad no es fundamental. Si quieren que esté verde nada más, por ahí no les importa si tienen ryegrass anual, porque si no necesitan el rendimiento de la tolerancia al tráfico, pueden elegir las variedades más baratas. Si solamente quieren que esté verde y no van a jugar sobre él, la gente puede mirar y decir, ay, qué lindo, un campo de atletismo lindo, pero bueno, no necesitan el ryegrass para esa situación, ryegrass perenne. Pero otra vez, cuanto más caro mejor, la tasa de germinación. So when you're transitioning to perennial ryegrass, you want it to be a symbiotic relationship. You don't want it to be this massive shock that, well, we went from Bermuda to this, just slowly where you wouldn't notice. But once you get it up and growing, you stop managing the Bermuda grass for Bermuda. You start managing it for the ryegrass. Comenzamos a manejar el ryegrass. Entonces, comenzamos a fertilizar para el ryegrass perenne como si fertilizáramos para el perenne, y si podemos cortarlo, lo cortamos lo antes posible porque ayuda al césped a madurar. Estamos mirando esto. Una vez que resembramos, no manejamos el ryegrass. Tenemos la bermuda que no está creciendo tanto y el ryegrass va a comenzar a crecer más. Así que cada vez tenemos más ryegrass y tenemos más bermuda para manejar. Y con el corte, la regla del tercio, no queremos cortar más del tercio, queremos mantener esta altura allí. Y vamos a mantenerla así o un poco más alta que la bermuda, porque nosotros no estamos tratando de dañar la bermuda, sino que lo cortamos un poco más bajo. Si elevamos la altura, seguramente vamos a tener bermuda que no está siendo cortada. Con el carpeteado se habla de una capa gruesa que se desarrolla con el ryegrass. Hay gente que dice que el perenne es muy grueso, no sirve tanto. Yo querría saber qué significa resbaloso o resbaloso para los campos de deporte. Nosotros estamos cortando acá, cortando regularmente, no estamos cortando más de un tercio de la hoja por vez. Y esta es la pregunta que nosotros tenemos con los coaches de fútbol americano en Tennessee, que decía que era muy resbaloso el césped. Y hay una capita gruesa, resbalosa, que se desarrolla, pero nosotros podemos solucionar este tema. Cuando analizamos esto, lo que tenemos que hacer es arenar un poquito para que no parezca tan resbaloso sobre la superficie.
lo arenamos un poco. Entonces las cubiertas pueden ser un problema, las cubiertas de crecimiento, pero tienen buen resultado. Aquí tenemos un ejemplo de cubierta de crecimiento. Cubrimos todo el campo en invierno. ¿Esto ayuda? Bueno, nosotros tenemos la bermuda que yo la mantengo verde durante más tiempo, probablemente 2 meses y medio más tiempo de lo normal. No les puedo decir que estaba creciendo y prosperando, pero se mantenía verde. Acá tenemos un área con cubierta y un área sin cubierta. Comparen, a la derecha podemos ver esta línea verde porque se mantuvo calentita, se mantuvo la humedad, entonces la vemos más verde esta línea y anda mucho mejor la bermuda. Así que esto es lo que nosotros queremos buscar. Estas cubiertas pueden ser muy efectivas, pero necesitan de mucha mano de obra, muchas personas, mucho tiempo para cubrir y descubrir, pero es muy beneficioso si nosotros tenemos áreas muy poseadas en el campo. Los beneficios de la resiembra, tenemos esta superficie muy buena, muy verde. Otra cosa que queremos analizar es cómo afecta el desempeño del partido, el desempeño de los jugadores. Entonces analizamos las distancias a las que rueda la pelota. Tratamos de probarlo con diferentes superficies para ver cómo la resiembra impacta el rolido de la pelota. Entonces analizamos este tipo de cosas para determinar, por ejemplo, si no resembramos, tenemos una superficie durmiente y cómo impactamos el rolido de la pelota. Entonces analizamos esto, también el rebote de la pelota, es decir, a qué altura rebota la pelota cuando vuelve e impacta sobre el piso. Entonces estamos analizando todas estas cosas para determinar nuevamente cómo esto impacta sobre el partido y la forma de juego. Tenemos un partido que puede ser influenciado por la superficie. Queremos cuantificar la influencia en números. Ya vieron esta prueba de tracción rotacional y cómo impacta acá a los jugadores. Acá tenemos 2 céspedes, uno crece, otro no. Entonces analizamos los parámetros para ver cómo este campo de juego se puede hacer más seguro, cómo podemos incrementar el desempeño del jugador, porque esto es muy importante para todos los que manejan céspedes. Si queremos mejorar el desempeño, el rendimiento y sacar estrés de los jugadores, tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, tenemos el ryegrass perenne. ¿Cuándo deberíamos hacer la transición a la bermuda? ¿Podemos hacer una transición natural? ¿Los herbicidas son seguros y eficaces? Estas son preguntas que nosotros recibimos con un campo resembrado. ¿Cuándo es el momento de hacer la transición? Hay ciertas advertencias con respecto a la transición, porque el crecimiento muy rápido de bermuda, por ahí bermuda no está creciendo, pero el crecimiento se da con crecimiento mínimo de raíz cuando hay menos de o más de 10 grados de temperatura centígrada en el suelo. El crecimiento de raíz óptimo de entre 24 y 30 grados y los brotes se detienen a más de 13 grados. Nosotros tenemos que tener suficiente calor porque si no, no crece bien la bermuda. Necesitamos estar listos para esto. Y algunas de las cosas diferentes que testeamos es que hace una buena transición. Mucha gente trata de cultivar con testigos y vieron que había poco efecto en ayudar a la transición cuando hacían el cultivo con hendiduras. Tenemos también verticat o cortes verticales que no tienen mucho efecto en alguno de los cortes. Tenemos pelado, por ejemplo, corte vertical y decapitación del césped, que puede ser muy efectiva también. La decapitación del césped que nos ayuda a sacar el ryegrass. Pero el problema con esto es que sacamos demasiado material todo junto, mucho material todo junto, y los herbicidas son muy eficaces para todo esto. Hicimos un estudio el año pasado utilizando este tipo de corte, decapitación de césped y herbicida. Y el herbicida y el corte, si tenemos una buena profundidad, es muy efectivo. Para mostrarles lo que es una cortadora de césped que decapita el césped.
Va a través de la superficie, la cortadora, y saca buenas cantidades de césped. Esto se recupera rápidamente, pero tenemos que traccionar bastante y podemos estar muy abajo si hacemos esta decapitación. Se mueve muy rápido, pero tenemos que hacer recrecer el césped porque tenemos muchos rizomas y estolones, así que se necesita mucho fertilizante, mucha agua para que vuelva a crecer. Y no vamos a poder jugar durante un tiempo. Este es el problema con este tipo de cortadora, pero es muy buena para manejar el touch. Hay diferentes fabricantes que venden este tipo de cortadora, no uno, hay un montón que la venden y tienen diferentes cosas clave que podemos utilizar con ellas, pero uno de los problemas con los herbicidas es que esto es cuando nosotros hacemos la pulverización. Hay un montón de césped muerto porque la bermuda no recrece inmediatamente y esto se va a ver cuando hacemos la transición. Lo queremos hacer cuando crece el césped realmente y cuando se rellena, porque este es un problema mayor para nosotros. Tenemos un evento que está por venir y por ahí tenemos mucho pelado en la cancha que nos preocupa. Pero es una transición muy rápida con herbicidas y con esta máquina que decapita el césped. Cuando hacemos la transición tenemos que tener en cuenta la velocidad de la transición. Acá tenemos un césped no tratado, no pulverizado y abajo uno que sí. Y acá podemos ver el ryegrass perenne que está seco. Y acá podemos ver el área con el herbicida, cómo cambia. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto. Tenemos que asegurarnos de estar listos para la transición, de que crezca el ryegrass, que todo esté listo, porque lo último que queremos es llegar al campo y que las cosas no se vean bien. Ya dijimos que la bermuda tiene que estar creciendo, que para hacer la transición tenemos que considerar cuándo la queremos hacer, que otro beneficio de los herbicidas o de la decapitación del césped es que a veces sacamos raíces problemáticas o malezas problemáticas. No solamente apuntamos al ryegrass, sino que a la poa anual, etcétera. Un montón de malezas que podemos sacar con la decapitación del césped. Esto nos da control de maleza, además de sacar el ryegrass. Y como podemos, esto es muy importante, es un beneficio, como les dije antes, a veces podemos sacar la irrigación del ryegrass, pero una vez que está establecido, tenemos un buen sistema de raíz. Nosotros hicimos un ensayo reteniendo agua y a los 25 días vimos que había poca diferencia de color en los ryegrasses cuando reteníamos agua y no le dábamos agua al pasto para que se diera la transición. Esta es una de las cosas que nosotros analizamos. Ahora estoy tratando de explicarles que la desventaja es la transición rápida. Hay herbicidas que son muy móviles, se pueden mover y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Estamos cerca de áreas sensibles, de céspedes de estación fría. Los herbicidas son móviles o no, algunos son más móviles que otros. Acá se hizo una pulverización y la lluvia lavó el área y miren lo que pasó, mataron al césped. Entonces, queremos tener cuidado con todas estas cosas. Nuevamente, pulverizar cerca del agua. Y mucho de esto es muy importante de tener en cuenta porque los herbicidas se mueven, se trasladan, se deslizan. Una vez que hicimos la transición, nosotros ya terminamos con el ryegrass, ahora estamos manejando la bermuda. Una vez que se da la transición con ryegrass, estamos manejando ryegrass. Cuando llegamos a bermuda, manejamos la bermuda. Es muy importante asegurarse de cambiar el manejo durante la temporada con el tipo de césped que queremos manejar, ya sea que sea ryegrass o bermuda o cual fuera el
césped, porque no queremos hacer un mal manejo. Otro estudio que nosotros hicimos que probablemente fue beneficioso, que quería mostrarles a ustedes, qué pasa con el control de maleza, qué pasa cuando no hacemos control de maleza. Vamos a ver qué pasa si dejamos que la maleza crezca en el campo, comparado con si tenemos solamente la bermuda que está creciendo. Entonces simulamos 18 partidos de fútbol, áreas de tránsito pesado donde hay scrums de rugby, por ejemplo, y les voy a mostrar un gráfico que les va a aclarar las cosas. Acá tenemos la cubierta vegetal con todo el pasto que está creciendo y todos los partidos que jugamos. Los puntos verdes que están arriba son de bermuda. Acá ven cómo anduvo la bermuda. Las otras son maleza. Ven que bajaron. Murió el césped. Esta es Bermuda. 18 partidos se jugaron. Acá tenemos las malezas. Podemos ver la elusiva y podemos ver las parcelas en donde teníamos control de maleza. Yo no les voy a decir que tienen grandes partes del campo y tienen cuadrados así, pero va a haber algunas áreas que si no controlamos la maleza, la elusina, vamos a tener este problema. Vamos a tener mayor posibilidad de heridas de los jugadores porque hacen transición de pasto a piso pelado y queremos que haya una superficie uniforme, que no haya peladuras. Por eso nos preocupamos por esto, por la resiembra y por superficies homogéneas, porque estamos manejando malezas para que la superficie sea homogénea, para tener alto desempeño y seguridad. Esto es muy clave. Entonces, de esta charla, cuando ustedes están resembrando, lo más importante es el contacto semilla a suelo. Tenemos que hacer diferentes cosas con diferentes herramientas. Quizá tengan otras herramientas ustedes, pero tenemos que incrementar el contacto semilla-suelo, utilizando por ahí alguna escoba, algún rastrillo para arrastrar. Tenemos diferentes técnicas de hacer esto y de lograr contacto semilla a tierra, con corte vertical, lo que fuere. Otra cosa, cuando hacemos esto, si hacemos corte vertical, tenemos que sacar los recortes o los restos, generar espacio abierto. Nosotros queremos nuevamente manejar el césped bien, manejar para este césped ya sea de bermuda o de ryegrass, manejar para esa bermuda en ese momento, no manejar dos a la vez, uno por vez y seguir con ese. Controlar las malezas nos ayuda a generar campos deportivos más seguros. Y esto es algo que queremos promover. El control de malezas ayuda porque no queremos que los jugadores se lastimen porque pasan de un área sembrada a un área pelada. Queremos algo homogéneo. Vamos a hablar un poquito del STMA. Nosotros ya hablamos de lo que ofrecemos en la STMA, pero les quiero mostrar que podemos convertir rápidamente el idioma que queramos, haciendo clic en español en la página de la STMA. Podemos ver un montón de información. Para los miembros tenemos noticias de la industria, tenemos noticias de los campos deportivos, dimensiones de los campos. Hay distintas charlas que nosotros dimos y artículos que se escriben que pueden ser muy interesantes para ustedes o para diferentes personas que se quieran capacitar o quieran capacitar a su personal. Hay información de capacitación en el sitio web. Tenemos videos que demuestran las diferentes técnicas de manejo. Van a colocar material nuevo, por ejemplo, equipo de corte, cortadoras, etcétera. Equipos de returación del suelo. También se va a hablar para los miembros de lo que es bueno para ellos, lo que funcionó para ellos en el pasado y lo que no funciona, para ayudar a otros encargados de campo a aplicar trucos para mejorar su manejo, temas sobre drenaje, sobre selección y variedad de céspedes, desarrollo profesional, como les dije antes, cómo incrementar el profesionalismo
uno y ayudarlos a ustedes a ser más respetados en su trabajo, qué pueden hacer, si necesitan ayuda sobre los clippings y si se quieren certificar. Tenemos acá programas de certificación, información al respecto, información también acerca de las conferencias que tendremos, hacia el futuro. Así que realmente está disponible, lo pueden leer en el idioma que quieran. Hay un montón de idiomas disponibles. Ya hablamos también de las diferentes ubicaciones en donde estamos presentes con la STMA. Con la STMA seguramente vamos a tener más conferencias en Sudamérica, pero yo voy a tratar de incrementar el conocimiento y algunas de las cosas que han ayudado a los socios de la STMA en los Estados Unidos que les puede ser de ayuda a ustedes. Quiero tomar preguntas ahora si tienen preguntas y acá termina mi presentación. Sí, quería saber si en el momento de la resiembra, en la zona de transición y en Tennessee en particular, tienen problemas con palomas comiendo semillas. ¿Y qué es lo que hacen al respecto? We have not had that problem. No hemos tenido un problema, ese problema todavía no lo tuvimos. Sería muy interesante pensarlo. Algunos estadios tienen ruidos contra pájaros, como hacen pasar por los altavoces disparos, por ejemplo, o tienen bocinas de aire, no necesariamente palomas, pero para situaciones similares usan ruidos fuertes que hacen sonar o hacen pasar cada tanto por el sistema de audio. A veces, si hay problema, cubren el campo con una manta de crecimiento para impedir que las aves lleguen a las semillas. Respecto a la transición, si el corte vertical o el manejo del agua no afecta al raigrás en la transición, es decir, que no tiene ningún efecto en ayudar a que desaparezca, y la única forma realmente efectiva es a través de herbicidas, ¿cuáles serían las contraindicaciones para no hacer absolutamente nada y dejar que simplemente el calor del verano elimine el raigrás, o al menos hay una gran mortalidad de plantas y aquellas pocas que sobrevivan entran en latencia? ¿Tiene que ver con el largo del verano, que sea intenso, o los calores que sean intensos, como para que en algún momento se purifique la bermuda por sí sola, o siempre hay que tratar de acelerar la salida del raigrás? Y depende de la variedad. Si estamos en un raigrás anual en Tennessee, por lo menos en general se van de marzo a abril, o sea que supongo que acá va a ser septiembre para ustedes. Se produce la salida del raigrás y se empieza a morir. ¿Cuál es la temperatura máxima? ¿Cuál es la temperatura máxima que tienen acá en enero? ¿Pero qué temperatura? No, la temperatura del clima. Acá el raigrás sobrevive hasta Navidad. Realmente, idealmente sería controlar el raigrás. El problema es que a veces, si no se controla, se enferma. Tiene enfermedades y realmente tiene muy feo aspecto cuando se va muriendo. Tienen estas matas que se enferman de raigrás y se empiezan a morir porque no puede manejar el calor. He visto esa transición que no es muy atractiva de ver. Entonces, si están en la temporada, por ahí sería mucho mejor hacer la transición ustedes que dejar que la enfermedad lo ataque. Y a veces les crea todavía les quedan algunas plantas sueltas de aquí a allá. ¿Alguno más?
En un campo de soccer de 100 por 70, ¿qué densidad de siembra suelen utilizar? De raíz, ¿no? Perenne, raíz perenne. Yes. I have the rate. Tengo la dosis por acá. I converted it before I came, so let me go. La convertí antes de venir, así que la tengo que buscar. So in the US, en Estados Unidos lo hacemos en libras por 1000. Lo convertí a gramos por 90 metros cuadrados. Y estamos hablando de 226 gramos por 92 metros cuadrados. Ay, eso no es lo mejor para ustedes, probablemente. A ver. Okay, I can per hectare, kilograms per hectare. Dice kilo por hectárea, eso está mejor. Kilogram per hectare. Bueno, kilo por hectárea. Going at about. We usually go between 2.7 por lo general, to 2,7 a 9 kilos. 290 kilograms. Perdón, 290 kilos a 975 kilos por hectárea. Eso sería más o menos el rango. Por lo general, para los rellenos más altos se da la dosis, se aplica la dosis más alta, pero cuanto más alta la dosis, más difícil es la transición para eliminarlo. Can you answer again, please? Bueno, entonces la dosis es 290 kilos por hectárea a 975 kilos por hectárea. Es una dosis bastante alta la que ponemos. Hola. Si la pregunta es si cuando hacen la resiembra, ¿hacen la misma en una sola etapa o la hacen escalonada en 2 o 3 etapas? Es bueno hacer la escalonada. Una vez es muy efectivo, pero si la hacen en 2 etapas es mejor para no abrumar. Por ahí se divide la dosis en 2 veces y se hace en 2 etapas. A veces algunos superintendentes hacen la resiembra justo antes de un partido y entonces dejan que los jugadores ayuden con los tapones a incorporar la semilla. No suficiente como para que se resbalen, pero sí que vayan incorporando la semilla con los tapones. ¿Qué tal? La pregunta es sobre fertilización y si, dependiendo la dosis de siembra, se manejan distintas dosis de fertilización y si hay algún estudio del método de aplicación. Sí. Para fertilización, por lo general, aplicamos cada 2 semanas. A ver, te puedo dar en libras por 1000, pero no los va a ayudar. Media libra por cada 1000. Le está explicando Sebastián que es una libra, un kilo tiene 2 libras más o menos. Así que sería 1 libra por cada 100 litros. No, tiene que duplicar la cifra. Media libra por 1000, o sea que sería 1 libra por 2000. Como 1 kilo, o sea, 2 libras. 1 kilo por los metros cuadrados. Por 100 metros cuadrados.
No se oye porque no está usando el micrófono. Okay. ¿Cuántos se nos quedan? You don't have to double. A thousand square feet. 1000 pies cuadrados son más o menos 100 metros cuadrados o un poco menos. Entonces la misma cantidad de metros, o sea, es la misma cantidad de libras, o sea, media libra por 100 metros cuadrados. O sea, 125 gramos cada 100 metros cuadrados. Okay. Hola. Volviendo al tema de los pájaros que señalaba Sebastián, si tiene algún estudio estimado de cuánto se puede llegar a consumir de la semilla que se resiembra por la actividad de las aves, de los pájaros. No hemos hecho ningún estudio sobre este tema. Les pido disculpas, pero esto no lo estudiamos. Sí, quería preguntar si en la transición del raygrass a la bermuda se ayuda con algún tipo de siembra de bermuda también, bermuda sobre bermuda sería, si resulta y en qué dosis. Entonces, cuando la transición del raygrass a la bermuda, dice usted. Sí, agregan bermuda a la bermuda que está recuperándose, si lo ayudan con semillas de bermuda. No, por lo general no agregamos semillas de bermuda. La mayoría de las bermudas que manejamos son estolones o panes, o sea, entonces no ponemos semilla de bermuda. La mayoría de las variedades que usamos se establecen por crecimiento vegetativo, así que no usamos las semillas, pero se podría. Bien, gracias. Con respecto a la densidad de siembra, ¿qué es más importante, lograr kilos o plantas por metro cuadrado? ¿Hay algún valor de planta por metro cuadrado que nos asegure cierta homogeneidad de la carpeta? Puede variar, ¿no?, el peso de semilla y demás, según la variedad. En general nos manejamos con kilos por hectárea. Las variedades probablemente no pueden tener una indicación de densidad, pero en general nos manejamos con kilos por hectárea. Así nos manejamos nosotros. Y por ahí en un año tienen un poco menos y aumentan la dosis al año siguiente y es como que se promedia. Pero a veces cada campo individual es como que uno tiene que ir probando y ir ajustando, porque a veces las dosis que yo les digo han funcionado para mí, pero por ahí es distinto acá porque tienen medios diferentes, ambientes diferentes, así que pues se pueden probar varias dosis diferentes en un cuadrado de metro por un metro a un costado, por ejemplo, y ver qué consideran ustedes que es lo apropiado antes de trabajar en todo el campo, y a veces es útil tener una pequeña parcela de prueba. ¿Alguien más? Yo ahí puedo aclarar una cosita. Depende de la variedad. El raygrass tiene aproximadamente 400.000 semillas por kilo. A medida que se van desarrollando las variedades de césped, las más enanas, las semillas se van achicando y puede ser que haya más semillas y
y por lo tanto más plantas por kilo. Después, cuando nos vamos a una agrostis, por ejemplo, estamos en los 4 o 5 millones de semillas por kilo, pues mucho más pequeña, Bermuda alrededor de 1,5 millones, Poa alrededor de 900.000. Es decir, que si uno hace la cuenta, uno ve que cambiando las densidades de siembra de las diferentes semillas, siempre se termina poniendo más o menos la misma cantidad de plantas por metro cuadrado. Pero es difícil calcularlo de esa manera. Generalmente todos tenemos en la cabeza cuántos kilos cada 100 metros cuadrados de diferentes especies y variedades. Cuando hacen la resiembra, ¿utilizan variedades puras o a veces hacen blend de ryegrasses? Por lo general usamos las blends de ryegrass. Algunos si tienen una buena mezcla, algunos tienen buena tolerancia, buenas características, algunos tienen buena tolerancia a la sombra, otros al tráfico. Y entonces, por lo general, las compresas de semillas trabajan mucho para lograr el blend correcto para las áreas definidas. Yo recomiendo realmente los blends y por lo menos mi experiencia ha sido que las empresas de semillas son muy cuidadosas en desarrollar los blends correctos. Ok. ¿Alguien más? Gracias. Sí, yo quería preguntar a los cuántos días después de la siembra realizan el primer corte de ryegrass aproximadamente y a qué altura. Nuestra experiencia personal, y capaz que otra vez la de ustedes es diferente, es que por lo general después de la semana estamos cortando y cortamos similar a lo que estaba la bermuda. Va a depender de cuál era su césped y a qué altura estaba, pero lo que estamos haciendo es una semana y media, empezamos a cortar, no se corta demasiado bajo, si se corta muy bajo hay que levantar un poquito la altura de corte, pero cortamos lo más cerquita posible de lo que estábamos cortando la bermuda. Como 5 a 10 milímetros, algo así. No tiene que ser mucho, simplemente que sea similar a lo que se estaba cortando la bermuda antes. Ok, ¿alguien más?